En el año 424 a.C., a solo unos momentos de aniquilar a sus enemigos, el victorioso ejército ateniense se desintegró. No fue por la espada ni por la lanza, sino por una sombra en una colina que desató un pánico tan absoluto, que los soldados se atacaron entre sí en su desesperada huida. ¿Cómo puede una fuerza en la cima de su gloria, que había hecho arrodillarse a la mismísima Esparta, romperse no por la fuerza, sino por el miedo a un ejército fantasma? La respuesta a esta pregunta no se encuentra en la fuerza de las armas, sino en las frágiles mentes de los hombres y en la arrogancia que ciega a los imperios justo antes de su caída. Todo comenzó tras la humillación persa, cuando el mundo griego, aún tembloroso por la amenaza oriental, buscó seguridad en la unidad. De esta necesidad nació la Liga de Delos, una alianza de estados griegos reunidos bajo la noble premisa de protegerse mutuamente de futuros ataques. Sin embargo, lo que empezó como una confederación de iguales, pronto se transformó bajo el peso del poder ateniense. La tesorería de la Liga se trasladó de la sagrada isla de Delos a la Acrópolis de Atenas, y las contribuciones de los aliados se convirtieron en la práctica en tributos. La Liga de Delos ya no era una alianza, era de facto el imperio ateniense, y su creciente ambición proyectaba una sombra cada vez más larga sobre toda Grecia. Al sur, en el Peloponeso, Esparta observaba con creciente recelo. Como líder de su propia alianza, la Liga del Peloponeso, Esparta, una sociedad austera y militarista hasta la médula, no podía tolerar el expansionismo de su rival. La tensión, acumulada durante décadas, finalmente se rompió, y una guerra endémica, la Guerra del Peloponeso, engulló al mundo helénico, arrastrando a casi todas las ciudades-estado del Egeo a un conflicto fratricida que definiría el futuro de su civilización. Esparta y sus aliados poseían una ventaja innegable en tierra. Sus ejércitos, formidables y disciplinados, gozaban de una superioridad general en el campo de batalla. Hacia el 425 a.C., las incursiones espartanas en la región de Ática eran tan devastadoras que los atenienses, incapaces de enfrentarlos en campo abierto, se veían forzados a adoptar la humillante política de retirarse tras sus largos muros, observando impotentes cómo sus granjas y olivares ardían. Pero Atenas tenía su propio dominio. El mar. Su supremacía naval era absoluta, y la utilizaron con una eficacia letal. En los últimos años, el curso de la guerra había dado un vuelco espectacular. En Pilos, la flota ateniense, bajo el mando del brillante estratega Demóstenes, había logrado una victoria naval decisiva contra los espartanos. No contentos con eso, atraparon a una guarnición de 420 soldados espartanos en la cercana isla de Esfacteria. La rendición de esta fuerza fue un shock para toda Grecia. Entre los cautivos se encontraban 120 esparciatas, ciudadanos de pleno derecho de Esparta, la élite de su sociedad guerrera. Esparta, que nunca antes había permitido que sus guerreros se rindieran, se vio humillada y por primera vez en mucho tiempo, su moral se resquebrajó. Para agravar la herida, los atenienses capturaron la isla de Citera, un puesto comercial vital para Esparta en su ruta hacia Egipto. Esto no solo cortó una fuente crucial de recursos, sino que también proporcionó a Atenas bases avanzadas. Los puertos capturados en Pilos y Citera se convirtieron en nidos de víboras desde los cuales los barcos atenienses podían reparar, reabastecerse y lanzar incursiones constantes a lo largo de la costa del Peloponeso. La situación para Esparta se había vuelto tan sombría, tan desesperada, que se vieron obligados a hacer lo impensable, demandar la paz. Atenas, embriagada por sus triunfos, oliendo la victoria final, rechazó la oferta. El aire en la ciudad bullía de una confianza que bordeaba la arrogancia. Sus comandantes, antes cautelosos, ahora se sentían invencibles.
Fue en este clima de euforia que dos de sus comandantes más audaces, Hipócrates y el ya mencionado Demóstenes, buscaron asestar el golpe de gracia. Mientras la atención de muchos estaba en el sur, ellos miraron hacia el norte, hacia el istmo de Corinto. Su plan inicial era atacar la estratégica ciudad de Megara para cortar las comunicaciones del Peloponeso por la mitad. Sin embargo, allí se toparon con un espartano de una pasta diferente, Brasidas. Con una defensa tenaz, Brasidas repelió el ataque principal sobre Mégara, aunque el puerto comercial de Nicea cayó en manos atenienses. Este contratiempo no disminuyó la confianza ateniense, pero reveló que Esparta aún tenía garras. Y Brasidas era una espina particularmente afilada en el costado de Atenas. En un movimiento audaz y secreto, movió sus fuerzas a través de Tesalia, y con la ayuda de los macedonios, abrió un segundo frente en el norte, en la región de Tracia. Allí, comenzó a incitar rebeliones y deserciones entre los aliados de Atenas, culminando en la captura de Anfípolis, el centro del poder ateniense en la región y, crucialmente, la principal fuente de madera para su flota. La caída de Anfípolis fue un golpe devastador. De repente, Atenas se encontró luchando una guerra de desgaste en dos frentes, una guerra que no podía permitirse ganar. Para empeorar las cosas, sus reservas de hombres habían sido diezmadas por la gran plaga que había asolado la ciudad intermitentemente entre el 430 y el 426 a.C., matando hasta Nabón a una cuarta parte de su población, incluido su líder más venerado, Pericles. Hipócrates y Demóstenes se dieron cuenta de que el tiempo y la estrategia de desgaste jugaban en su contra. Necesitaban una victoria rápida y decisiva, un golpe de gracia que desequilibrara la balanza de una vez por todas. Consideraron la opción más directa: invadir el Peloponeso y enfrentarse al legendario ejército espartano en su propio terreno. Pero incluso en su estado de confianza, la idea de luchar contra los hoplitas espartanos en su tierra natal era una perspectiva aterradora. Fue entonces cuando Hipócrates propuso una alternativa más astuta. En lugar de atacar el corazón del león, atacarían a uno de sus miembros más vitales, la Liga Beocia, aliada de Esparta y liderada por la poderosa ciudad de Tebas. Si lograban sacar a Beocia de la guerra, el flanco norte de Ática quedaría asegurado. Cualquier futura invasión espartana se vería privada del apoyo logístico crucial que Beocia proporcionaba. Además, las fuerzas de Brasidas en Tracia quedarían completamente aisladas, obligadas a marchar a través de territorio hostil para regresar a casa. El plan era audaz, complejo y dependía de una sincronización perfecta. Sería un ataque en tres frentes diseñado para abrumar y desorientar al enemigo. El primer frente sería naval. Demóstenes lideraría una expedición marítima. Primero navegaría a Naupacto para reunir tropas adicionales, y luego lanzaría un asalto anfibio sobre Cifas, en la costa occidental de Beocia. El segundo frente sería terrestre. Mientras Demóstenes atacaba por el oeste, Hipócrates marcharía con el ejército principal desde Atenas hacia el este, para atacar Delio, una ciudad fronteriza estratégicamente vital. Delio no solo podría servir como base para futuras operaciones en Beocia, sino que su acceso al mar permitiría a la flota ateniense apoyar las operaciones y realizar incursiones a lo largo de la costa oriental beocia. Pero el tercer componente del plan era el más sutil y quizás el más crucial. Los atenienses habían estado en contacto con una red de disidentes beocios, grupos proatenienses dentro de varias ciudades y pueblos, especialmente en Queronea. Estos conspiradores se habían comprometido a incitar disturbios y provocar una rebelión generalizada en el momento en que los ejércitos atenienses aparecieran en sus costas y fronteras. El plan era una obra maestra de la estrategia coordinada. Si todo salía según lo previsto, los ataques en dos costas distintas dividirían la respuesta militar beocia.
Mientras sus ejércitos se apresuraban a defender Cifas y Delio, los rebeldes causarían el caos desde dentro, paralizando su capacidad de reacción. El objetivo final era derrocar al régimen oligárquico que gobernaba Beocia, instalar un liderazgo pro-ateniense y forzar a la región a unirse a la Liga de Delos. Esto no solo eliminaría a un enemigo clave, sino que lo convertiría en un aliado, inclinando la balanza de la guerra de manera decisiva y permanente a favor de Atenas. Con Beocia de su lado, Esparta quedaría aislada y sin opciones. La guerra podría terminar. En la fecha acordada, a finales de otoño, el plan se puso en marcha. Hipócrates, al frente de un gran ejército de hoplitas, infantería ligera y caballería, marchó hacia el norte, hacia Delio. El aire fresco del otoño estaba lleno de la confianza de sus hombres, veteranos de Pilos y Esfacteria, que se sentían invencibles. Cada paso de la marcha estaba sincronizado con el movimiento de la flota de Demóstenes, que en ese mismo momento debía estar surcando las aguas hacia la costa occidental. Tras 3 días de marcha, la silueta de Delio y su prestigioso templo de Apolo apareció en el horizonte. La ciudad debía su nombre a la sagrada isla de Delos, lugar de nacimiento del dios Apolo, y se creía que su templo, un santuario de gran renombre, otorgaba una ventaja divina a quien lo controlara. Hipócrates no perdió tiempo. Ordenó a sus hombres que tomaran los terrenos del templo y comenzaran inmediatamente a fortificar el lugar. Pero Hipócrates no tenía forma de saber que su plan, tan cuidadosamente elaborado, ya se había desmoronado. El tercer pilar de su estrategia, la conspiración interna, había sido comprometido. Sin levantar ninguna sospecha que pudiera alertar a los atenienses, la Liga Beocia había actuado con una eficacia silenciosa y letal. Sus agentes habían desmantelado la red de traidores, recuperado el control total de Queronea y aplastado el levantamiento antes de que pudiera empezar. Además, habían enviado refuerzos a Cifas, anticipando el ataque naval. Los atenienses, en su arrogancia, no eran conscientes de nada de esto. Cuando la flota de Demóstenes finalmente apareció frente a la costa de Cifas, se encontró con una ciudad fuertemente defendida y en alerta máxima. Sin el elemento sorpresa y sin la distracción de la rebelión interna, un asalto anfibio era un suicidio. Demóstenes, frustrado pero pragmático, no tuvo más opción que dar media vuelta y retirarse. Con la conspiración interna frustrada y el ataque ateniense occidental repelido, el líder beocio, Pagondas de Tebas, ya no tenía que dividir sus fuerzas. Ahora podía concentrar todo el poder de la Liga Beocia en un solo punto, Delio. Mientras Hipócrates supervisaba la construcción de las defensas, convencido de que los beocios estarían ocupados luchando contra los rebeldes y la flota de Demóstenes, Pagondas marchaba para enfrentarse a él. En Delio, el trabajo de fortificación continuó a un ritmo febril. Durante 5 días, los soldados atenienses cavaron trincheras, apilaron piedras y ladrillos, y usaron vigas de madera para construir torres a lo largo de las murallas improvisadas. Al 5.º día, las defensas estaban completas. Hipócrates inspeccionó el trabajo con satisfacción. No había habido ninguna señal del ejército beocio. En su mente, esto confirmaba sus suposiciones. El enemigo estaba en desorden, lidiando con las múltiples crisis que él mismo había diseñado. Convencido de que ninguna fuerza de auxilio enemiga llegaría a Delio en el corto plazo, Hipócrates tomó una decisión que sellaría su destino. Consideró que guarnecer la nueva fortificación con su infantería hoplita y un contingente de caballería era más que suficiente para mantener la posición. Mantener a toda la infantería ligera y a las tropas aliadas, reclutadas a la fuerza, en el campo le parecía un desperdicio de recursos y una carga logística innecesaria. Así que, con una confianza inquebrantable en su juicio, permitió que casi toda la infantería ligera y las tropas aliadas
emprendieran el camino de regreso a Ática. Mientras esta columna de hombres se alejaba, reduciendo su ejército a poco más que sus hoplitas de élite, el polvo se levantó en el horizonte. Los exploradores llegaron al galope con la noticia. El ejército beocio, en toda su fuerza, se acercaba. Hipócrates salió apresuradamente de las fortificaciones. El pánico comenzó a filtrarse en su confianza. Se dio cuenta de su terrible error. Estaba en inferioridad numérica, con una parte significativa de su ejército marchando en la dirección equivocada y atrapado en campo abierto. Mientras tanto, en el campamento beocio, Pagondas quería aprovechar el momento. Vio la oportunidad de atacar a los atenienses mientras estaban desorganizados, antes de que pudieran combinar sus fuerzas o retirarse ordenadamente a su fuerte. Sin embargo, se encontró con una inesperada oposición de sus propios generales. Sabiendo que la rebelión en el oeste había sido aplastada y que la flota de Demóstenes se había retirado, algunos en el liderazgo beocio pensaban que luchar era inútil y arriesgado. Preferían simplemente dejar que los atenienses se fueran. Han fortificado el templo, pero ahora se retiran. Dejémosles ir, argumentaban. Frustrado por su falta de visión, Pagondas insistió. Dejar que se vayan sería un error monumental, argumentó con su retórica impetuosa y persuasiva. Volverán, y la próxima vez estarán mejor preparados. Debemos aplastarlos aquí y ahora, mientras tenemos la oportunidad. A pesar de la alta tensión en el mando beocio, la voluntad de Pagondas prevaleció. Ordenó personalmente a los hombres que avanzaran. Sin embargo, la vacilación había costado un tiempo precioso. La oportunidad de atacar a los atenienses por partes se había perdido. Hipócrates había logrado reunir a sus hoplitas, formando una línea de batalla. No obstante, Pagondas buscó recuperar la iniciativa. Rápidamente, condujo a sus tropas hacia un terreno elevado, una colina que dominaba la llanura donde los atenienses se estaban desplegando. Desde allí tendría la ventaja táctica. Ambos ejércitos tenían un número similar de hoplitas, la infantería pesada que formaba el núcleo de cualquier ejército griego. Pagondas organizó a sus mejores tropas, los tebanos, en su flanco derecho, pero con una profundidad sin precedentes de 25 hombres. Esta formación masiva estaba diseñada para actuar como un martillo, aplastando todo a su paso. Hipócrates, por su parte, desplegó a sus hoplitas en la formación estándar de 8 filas de profundidad. Esto le daba una línea de batalla ligeramente más larga, con la esperanza de poder flanquear a los beocios. Era tarde, el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, lo que significaba que la batalla debía comenzar pronto. Hipócrates comenzó a arengar a sus hombres, recordando sus glorias en Pilos y Esfacteria, infundiendo en ellos la confianza de los vencedores. Fue entonces cuando inesperadamente los beocios avanzaron cuesta abajo. A pesar de estar en ligera inferioridad numérica y tener que cargar cuesta arriba, los atenienses, henchidos de orgullo y seguros de su superioridad, no dudaron. Lanzaron su propio grito de guerra y cargaron para encontrarse con ellos. El choque fue cataclísmico. El terreno inclinado, poco convencional para una batalla de hoplitas, añadió inmediatamente un impulso brutal al poder de empuje de la formación tebana, más profunda y pesada. Sus escudos golpearon a los atenienses con la fuerza de una avalancha. Sin embargo, el resto de la línea de batalla beocia era una mezcla de aliados de menor calidad y con menos profundidad que sus homólogos atenienses. En el centro y en la izquierda beocia, la infantería no pudo resistir el embate de los disciplinados hoplitas de Hipócrates. El clamor del acero y los gritos desgarradores de los caídos ahogaban las órdenes de los oficiales. La línea beocia comenzó a ceder y a sufrir terriblemente. Viendo que su centro y su flanco izquierdo estaban en serios problemas, Pagondas actuó con rapidez y decisión. Envió a su reserva de caballería,
que había mantenido oculta detrás de la colina para socorrerlos. El movimiento fue enmascarado por el terreno, invisible para el mando ateniense. En los flancos extremos, el terreno accidentado y la presencia de los lanzadores de jabalina beocios disuadieron a la caballería ateniense de entrar en combate, neutralizando una de las ventajas de Hipócrates. Mientras tanto, en el flanco derecho beocio, la destreza de los mejores guerreros tebanos de Pagondas daba sus frutos. Empujando implacablemente cuesta abajo con sus escudos, obligaron a los hoplitas atenienses a ceder terreno, paso a paso, en una lucha agotadora de fuerza bruta. Pero en el centro, la formación beocia se estaba desmoronando. Arrollados por la infantería pesada ateniense, algunos de sus hombres rompieron filas y comenzaron a huir, tratando de volver a subir la colina. En el flanco izquierdo, sin embargo, los hoplitas de la ciudad de Tespias se negaron a ceder. Rodeados gradualmente, lucharon con una ferocidad desesperada. La lucha en medio del polvo y la confusión fue tan caótica que algunos hoplitas atenienses, en su avance, se atacaron entre sí, confundiendo a sus propios hombres con el enemigo. La heroica última resistencia de los tespios, luchando hasta la muerte, fue crucial. Aunque no pudieron ganar, su sacrificio impidió el colapso total del flanco izquierdo beocio, dando a Pagondas el tiempo que necesitaba. La victoria para los atenienses parecía inminente. Seguramente, en cualquier momento, los restos del centro beocio se romperían por completo y la batalla estaría ganada. Fue entonces cuando la brillantez táctica de Pagondas se manifestó. Su caballería de reserva, la que había enviado para estabilizar la línea, apareció de repente en la cresta de la colina. A pesar de que no eran suficientes en número para cambiar la balanza de poder por sí solos, su aparición tuvo un efecto psicológico devastador e inesperado. Los atenienses, especialmente las tropas en el centro que habían avanzado más arriba en la colina, se quedaron helados. Al ver la caballería enemiga aparecer en la cima, como si saliera de la nada, su imaginación les jugó una mala pasada. Pensaron que un segundo ejército beocio, fresco y completo, había llegado al campo de batalla. La confianza que los había impulsado hasta ese momento se hizo añicos en un instante y fue reemplazada por un terror primordial. El pánico se extendió como la pólvora. Las tropas que lideraban el avance perdieron los nervios y se dieron la vuelta, huyendo en masa y desordenadamente cuesta abajo. Su huida provocó el colapso de toda la línea. En cuestión de minutos, el resto del ejército ateniense se unió a ellos en una desbandada caótica y total. La batalla se había convertido en una masacre. La persecución beocia duró hasta el atardecer, y solo la llegada de la noche impidió pérdidas aún mayores para los atenienses. Unos 500 soldados beocios cayeron en Delio. Pero los atenienses perdieron 1.200 hombres, una de las tasas de bajas más altas para una batalla de hoplitas, y entre ellos estaba su comandante, Hipócrates, quien, según los informes, pereció poco después de que comenzara la batalla, víctima de su propia confianza malograda. La mayoría de los supervivientes atenienses se refugiaron en su fortificación improvisada en Delio. Allí, los victoriosos beocios los sitiaron durante 17 largos días. Finalmente, sin esperanza de auxilio y con la moral destrozada, los atenienses se rindieron y se les permitió regresar a casa, despojados de sus armas y de su orgullo. El aura de invencibilidad ateniense, forjada en las gloriosas victorias de Pilos, Esfacteria y Citera, se había roto. Su audaz intento de sacar a Beocia de la guerra y forzar a Esparta a buscar la paz había fracasado estrepitosamente. Delio fue una victoria decisiva para los beocios y la Liga del Peloponeso. Reavivó el orgullo tebano y, lo que es más importante, animó a Esparta a seguir luchando, convencida ahora de que los atenienses no eran invencibles. El miedo a un ejército fantasma en una colina había hecho más daño que cualquier falange espartana. El mundo griego, lejos de encontrar la paz,
se sumergiría aún más en un conflicto intermitente y sangriento, que duraría casi 20 años más, hasta que finalmente, en el 404 a.C., el comandante espartano Lisandro forzaría a una Atenas exhausta y rota a rendirse, poniendo fin a su edad de oro para siempre.